Buenas tardes, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias al Señor, queridos hermanos, que podemos estar en este lugar. Gracias al Señor que podemos abrir su palabra y escudriñarla. Y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y que el Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Amén, hermanos. Estamos en nuestra serie, Una iglesia fiel. Y hoy el tema es ocupándonos en la comunión. Muy bien, gracias David. Ocupándonos en la comunión. Y vamos a irnos a nuestro texto, hermanos. Estamos en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hoy es el tercer domingo que estamos escudriñando el versículo 42. Y dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, verso 42. Y ustedes, por favor, me acompañan con la lectura de la vista. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, estamos en este lugar llamados por ti, mi Dios. Tú nos trajiste, Señor, aquí. Y Señor, ahora pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, hemos leído este texto que es la base de nuestra enseñanza en el día de hoy. Son palabras sencillas, Padre Celestial, pero difícil de aplicar, Señor, en nuestra vida cotidiana, humanamente hablando. Y pedimos, Señor, la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros, Señor, no seamos tan solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Y Padre, que tú te agrades en cada uno de tus hijos que obedecen tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de tu Espíritu Santo, tú abres nuestras mentes, tocas nuestros corazones, produces, Señor, arrepentimiento. Y, Señor, tú eres el que hace que cada uno de nosotros seamos transformados, Señor. Y gracias una vez más por la iglesia fiel, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos libremente en tu nombre, vernos los hermanos unos a otros, saludarnos, gozarnos, Señor, de los unos con los otros. Y en el nombre de Jesús te presentamos, Señor, esta enseñanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 domingos atrás hemos estado estudiando la primera frase del verso 42, que la iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca del partimiento del pan. ¿Se acuerdan? Lo que significa la Santa Cena o la Cena del Señor. Y hoy, queridos hermanos, vamos a ver este tema, la comunión de unos con otros. La iglesia fiel
está llamada a perseverar. Tú, como parte de la iglesia fiel de Cristo, estás llamado a perseverar, a ocuparte en cada una de estas 4 cosas que estamos viendo aquí en el verso 42. Ahora, no hacerlo, no ocuparnos, no ocuparte en estas 4 cosas que el Señor dejó aquí escrito para nosotros, es peligroso, hermanos. Así de sencillo. La iglesia que no persevera en estas cosas no puede llamarse iglesia. No hacerlo no puede llamarse iglesia, ni sería de Dios. El no ocuparse en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Segunda de Juan 1:9 dice: el que no persevera en la doctrina de Cristo, el tal no es de Dios. La palabra está diciendo que el que no persevera en la doctrina de Cristo, y está hablando a la iglesia, el tal no es de Dios. No es que yo por malo estoy diciendo acá de que aquellos que no perseveran, aquellos que no se ocupan en estas cosas, no pueden llamarse iglesia. Lo dice la Biblia, hermano. La palabra de Dios lo está diciendo. Y estas cosas en las cuales tú y yo debemos de ocuparnos asiduamente, no son opcionales, como ya he mencionado en semanas anteriores, sino son un sello en la iglesia fiel. Y se trata de algo que la iglesia no debe descuidar: predicar la palabra de Dios, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. La iglesia no puede descuidar estas cosas, ni tampoco puede olvidar. Amén, hermanos. Amén. Perseverar en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, es y será la característica de nuestra congregación, hermanos. Amén. Y al que no le gusta estas cosas, pues no sé. Cada uno tomará la decisión, ¿verdad? Pero estas cosas son una característica y serán una característica de nuestra congregación. Ahora, vamos a irnos a nuestro tema. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión? ¿Qué significa comunión? Comunión viene de la palabra griega koinonia. ¿Han escuchado esta palabra? Koinonia. Muy bien. Koinonia significa compañerismo. Significa unidad en una causa común. Y se refiere a algo que nos une a un propósito central. Koinonia denota unidad, denota unión. Y esta palabra koinonia, que significa compañerismo, da la idea que uno tiene parte o participación en algo. Literalmente, alguien que está unido a otro o a otros. Literalmente también significa tener los mismos intereses que los demás. Esto es comunión, esto es koinonia, compañerismo, ¿ok? Koinonia, entonces, describe los intereses y experiencias comunes de todos los que somos de la fe, o sea, de todos los cristianos que somos hijos de Dios. Esa es una descripción. Tú eres cristiano,
Y la descripción es entonces koinonía, compañerismo, ¿verdad? Primero que todo, queridos hermanos, tenemos que saber que la comunión, la koinonía, el compañerismo que estamos hablando, en primer lugar es un asunto vertical, ¿ok? O sea, es con Dios. Primeramente, en primer lugar, la koinonía, la comunión que aquí hoy estamos hablando, ¿verdad? El compañerismo es con Dios. Y esta comunión que es vertical con Dios, ¿verdad? Se transforma en algo horizontal, o sea, unos con otros, ¿verdad? Ahora, nunca es al revés, hermanos. Primero entonces vertical y después horizontal. Primera de Corintios 1:9, vamos a leer. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, dice en el verso 9: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, hermanos. Fiel es Dios, el cual te llamó a ti a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, tener comunión unos con otros no es nada más llevarnos bien. Presten atención, No es nada más pasarla bien. La comunión unos con otros es mucho más que estas cosas. Implica antes que nada que nos une algo que tenemos en común. Hay una cosa que nos define, queridos hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos define? Que tú y yo tenemos una común unión con Cristo y unos con otros. Amén, hermanos. Somos de Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia fiel es de Cristo. No todas las iglesias son de Cristo, hermanos. Esto ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Solo aquella iglesia que es fiel a la palabra de Dios es la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos discípulos de Cristo, hermanos. No discípulos del pastor. Por favor. Ustedes no son mis discípulos. Ustedes son discípulos de Cristo. Amén. Fuimos hechos hijos de Dios, ¿sí o no, hermanos? Por la fe fuimos hechos hijos de Dios. Y lo más importante es que somos miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Amén. De Cristo mismo. Dice 1 Corintios 6:17, no hace falta que lo busquen. El que se une al Señor, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Esto quiere decir que nuestra primera unión y la más importante unión, ¿verdad?, es con el Señor, es con Cristo, es con Dios, queridos hermanos. No se olviden eso, por favor. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima del Señor es para con los que le temen. 25:14 Salmos. Acá está diciendo que la comunión íntima con Dios o de Dios es con todas las personas. No, hermano, cuidado, leamos bien lo que dice la Biblia. Dice que la comunión íntima, el compañerismo íntimo, la koinonía que estamos hablando aquí del Señor
es para con los que le temen. Esta comunión íntima habla de unidad, hermanos. Habla de comunicación a través de la cual Él, o sea, Dios, da a conocer su voluntad a sus hijos. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida si ni siquiera hablamos con Él? Si no tenemos comunión con Él, si no le escuchamos a Él cuando Él nos habla. Y hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra. Después, para confirmar lo que Él te dijo en su palabra, Él va a usar a alguna persona o las circunstancias, ¿verdad? Pero primero, Dios tiene que hablar a tu espíritu por medio de su palabra. Entonces, eso es comunión, hermano. Eso es unidad. Entonces, la comunicación de Dios con su pueblo, con sus hijos, es a través, entonces, de su palabra. Dios quiso que siempre tuviéramos comunión con Él. Eso siempre Dios lo quiso desde el principio. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie entra a su presencia. Pero porque Dios quiere tener comunión con nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para que seamos reconciliados con Él. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Amén. Verá, dado que desde un principio todos nosotros fuimos enemigos de Dios. Desde un principio, en un principio, ¿verdad? Y es Dios quien propició la comunión, ¿verdad? Para que nosotros, para que la iglesia tuviera acceso hasta su trono a fin de hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Hebreos 4:16. Entonces, la base para tener comunión unos con otros es Cristo mismo. Y esto, ¿verdad? Esta no tiene nada que ver con nuestras afinidades. El hecho de que tengamos compañerismo o comunión no tiene nada que ver con nuestras afinidades humanas, ni tampoco con nuestras preferencias, ni tampoco con nuestros gustos. Nada terrenal produce comunión, hermanos. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. De eso estamos hablando esta tarde. Ahora, en la iglesia, cada uno de nosotros somos diferentes unos de otros, ¿verdad? Ninguno de nosotros acá somos igualitos. Todos somos diferentes. Esta unidad que tenemos en común, esta comunión, no significa uniformidad, ¿ok? En cuanto a las cosas superficiales o en cuanto a las cosas carnales. Ahora, estamos diferentes personas aquí. Y la iglesia no somos solamente los que estamos aquí ahorita nosotros sentados en este salón, no somos solamente nosotros. También lo son aquellos que están en la otra casa y que recién salieron de acá y son tus hijos. Amén, hermanos. Ellos también son la iglesia. Esos hijos tuyos allí en la casa de al lado, que también es la iglesia, ellos están aprendiendo las escrituras, queridos hermanos. Ellos están aprendiendo a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Y muchos de ellos están oyendo el evangelio y están arrepintiéndose de sus pecados. Y algunos tengan la certeza que recibirán a Cristo en su tierna edad, hermanos.
¿No es eso maravilloso, hermanos? Gloria a Dios. La iglesia también lo conforman los adolescentes, los jóvenes, los adultos y también las personas ancianas. Y la iglesia está compuesta tanto por hombres como también por mujeres. Está compuesta por solteros como también por casados. Está compuesta por trabajadores humildes como también por grandes empresarios. La iglesia está compuesta de personas de distintas culturas. Nosotros, queridos hermanos, venimos de formaciones familiares distintas, ¿sí o no? Y somos la iglesia. Cada uno de nosotros venimos de formaciones familiares distintas, con trasfondos e historias distintas, cada uno de nosotros. Pero la comunión que habla la Biblia aquí entre nosotros no puede ni está basada en estas cosas, sino está basada en algo mayor, en el vínculo que nos une en armonía. Porque todos somos de Cristo y tenemos una misma esperanza, y esto se nota en la forma en que cada uno de nosotros vivimos. La comunión unos con otros, que es nuestro tema en esta tarde, por ejemplo, nos permite, hermanos, alegrarnos con nuestros hermanos que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Sí o no, hermanos? Romanos 12:15 dice eso. Comunión, queridos hermanos, habla de algo muy profundo. Esta coinonía es algo profundo. No es estamos juntos nomás, como dije, ¿verdad? Sino es algo más. Ciertamente somos todos diferentes, pero en cuanto a la fe, somos uno solo. Amén, hermanos. Es una unidad espiritual. Veamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Por favor, si son amables, abran sus Biblias. Juan 17, en el verso 20. Aquí tenemos expresadas las palabras de Jesús, el ruego de Jesús a Dios su Padre. Y dice así en el verso 20 de Juan 17, y les leo: mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Muy bien. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué esto? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, Padre, yo les he dado para que sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, dice Jesús a su Padre, ¿verdad? Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has
amado. Quiere o no Jesús que haya comunión entre nosotros, hermanos. Ese es el propósito fundamental y principal. Ahora, sabemos nosotros que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, ¿verdad que sí? La Trinidad. ¿En ellos hay comunión? Sí, hermanos. Son uno. Tres en uno. Hay comunión, hay unidad en ellos. Y esto habla de perfecta unidad, hermanos. Y Jesús estaba rogando al Padre para que esta perfecta unidad, igualito como la que hay entre ellos tres, haya entre todos nosotros. Amén, hermanos. Ahora, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, en toda la faz de la tierra, somos miles. ¿Verdad que sí? No somos solamente nosotros los que estamos aquí reunidos ahorita. La iglesia de Jesús está en todos los lugares, en la tierra, en el mundo. Somos miles, ciertamente, pero somos uno solo en Cristo. Esta es la verdadera unidad, hermanos. Y como ven, no tiene ni una base humana, sino su base es Cristo mismo. Estoy hablando de la comunión, de la koinonía. Aquí en estos versos de Juan 17 no hay nada terrenal, nada humano como base para la comunión, para la koinonía. Ahora, nuestra comunión, queridos hermanos, de la que estamos hablando en esta tarde, tiene una trascendencia muy importante. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Nuestra comunión, nuestro compañerismo, tiene una trascendencia muy importante, aunque muchos no se dan cuenta. ¿Verdad? En la comunión de la iglesia, mediante la comunión unos con otros, queridos hermanos, el mundo puede ver a Cristo. ¿Te imaginas lo que es eso? Ahora, lo inverso, si no hay comunión, si no hay koinonía, si no hay compañerismo, ¿qué crees que está viendo el mundo? ¿Quién está en ese lugar donde no hay koinonía? Te aseguro que no es Cristo. Cualquier otro va a ser, pero no Cristo, no Dios, no el Espíritu Santo del Señor. Y hermanos, nosotros, la iglesia fiel, la iglesia de Jesucristo, no estamos unidos por nuestras experiencias, ni tampoco por nuestras emociones. ¿Verdad que no, hermanos? Ninguno de nosotros estamos unidos por nuestras experiencias, ni menos todavía por nuestras emociones. Por más que a algunos esto le moleste lo que estoy diciendo. Pero tengo que decirlo, hermanos. La iglesia fiel de Cristo está unida por Cristo mismo. Y esto da testimonio al mundo, hermanos. Es Cristo la base, el centro de nuestra comunión. Ahora, esta comunión, esta koinonía, este compañerismo, nos permite vivir, escuchen bien,
vivir cada día y disfrutar de la vida misma de Dios. La comunión, la koinonía, el compañerismo nos permite cada día vivir y disfrutar de la misma vida de Dios. ¿Estamos unidos a Dios, sí o no, hermanos? Jesús decía, para que ellos sean uno en nosotros, así como tú en mí, yo en ti, ellos sean uno en nosotros. Somos uno, queridos hermanos, con Dios. Ahora, eso no significa que tú eres todopoderoso tampoco, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Sino estamos hablando de que tú eres poderoso, pero en vencer al pecado, hermanos. En eso debemos ser poderosos, no en otras cosas. Ahora, el hecho de que nosotros vivimos o deberíamos de vivir y disfrutar cada día de la misma vida de Cristo, esto es impensable, hermanos, en términos humanos. Puedes ponerte a pensar, vivir en esta, voy a usar una palabra que no me gusta usar, ¿verdad? En esta esfera, ¿verdad? En esta, alguien dijo por ahí, dimensión, misericordia. ¿Verdad? Tú y yo, queridos hermanos, no solo fuimos salvados y rescatados, sino que fuimos hechos uno. Amén. Amén. Con Dios. Uno con Cristo. Decía ahí en el verso 21, por favor acompáñame otra vez. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo vea y crea que tú me enviaste. El hecho de ser uno con Dios es un regalo muy grande, queridos hermanos, que nosotros no podemos alcanzar a medir ni a comprender, porque somos finitos. No podemos llegar a alcanzar y entender el hecho de que somos uno con Dios. Las palabras de Jesús que tenemos aquí en este capítulo 17 que hemos leído, se refiere a nuestra participación en todos los atributos de Dios. Se refiere también a nuestra participación en la esencia misma de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y ahí en el verso 23 dice, yo en ellos. O sea, Cristo en vos, en cada uno de nosotros. Y tú, dice Jesús a su Padre, en mí. ¿Ok? Para que sean perfectos en unidad. Y otra vez dice, para que el mundo vea, crea y conozca. La oración que Jesús aquí está haciendo es que su iglesia fiel, escucha bien mi hermano, es que su iglesia fiel fuera perfecta en unidad. Esa es la oración que Jesús está haciendo en favor tuyo y en favor mío. Que la iglesia, Padre, sea perfecta en unidad. En otras palabras, significa que la iglesia, Padre, madure. ¿Saben lo que es madurar? Para que la iglesia se haga sólida,
para que la iglesia se haga fuerte. Eso es perfectos en unidad. No por ahí tembleque, endeble, ¿verdad? Que viene un viento y va al suelo, ¿verdad? Y muchos hay que son así, ciertamente. La oración de Jesús es que su iglesia fiel fuera perfecta en unidad, para que el mundo vea cómo nos amamos los hijos de Dios, y el mundo de esta manera, aquellos que ven nuestra vida diaria, ¿verdad?, lleguen a la conclusión de que en verdad Cristo cambió nuestras vidas. ¿Entienden, hermanos? El mundo tiene que llegar a la conclusión, a través de nuestra coinonía, de nuestra comunión, que en verdad Cristo transformó tu vida y transformó mi vida. Que en verdad Dios ama a su iglesia, así como ama a su Hijo Jesucristo. ¿Ven entonces, hermanos, que comunión es mucho más que llevarnos bien? Es mucho más. Es mucho más que camaradería. ¿Dije bien la palabra? Camaradería. La comunión. La comunión es más que placer de estar nada más juntos, porque me gusta estar en tu casa. Comunión, hermanos, es una confirmación de que todos somos del Señor. Ahora miren dónde se refleja esto. Esta comunión, vamos a mirar un poquitito adelantándonos, ¿dónde se refleja esta comunión? Vamos a Hechos, otra vez, en el capítulo 2, verso 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Ven dónde se refleja la comunión, hermanos? Qué importante es. Ahora, todo esto que nos relata el verso 44 hasta el 47, que vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a estos versículos, ¿verdad? Significa que la iglesia del primer siglo, ellos se conocían, hermanos, unos a otros. Por eso nos relata aquí Lucas todo esto, ¿verdad? Ahora pregunto yo a la iglesia: ¿conoces a cada uno de los que venimos acá? Vamos a ser sinceros. ¿Conoces a todos los que venimos acá? ¿Conoces, en otras palabras, a los 60 que habitualmente estamos viniendo a este lugar a congregarnos? ¿Conoces? ¿Los conoces? Vamos a ser sinceros, hermanos. La iglesia del primer siglo, que Lucas nos está relatando aquí, ¿verdad? Ellos se ocupaban, hermanos, pues en saber lo mínimo. ¿Saben qué es lo mínimo en saber de un hermano tuyo? ¿Qué sería lo mínimo? Su nombre. Aunque sea el nombre de cada uno de nosotros, tendríamos que saber, hermanos. Estamos lejos de la comunión, ¿verdad?
Gloria a Dios, para eso estamos aquí, para aprender. Ellos, hermanos, la iglesia del primer siglo, sabían cómo estaban su familia. Pregunto yo, ¿sabes cómo está la familia de tus hermanos? ¿Saben cómo están los hijos de tus hermanos? ¿Qué necesidades tiene tu hermano o tu hermana? ¿Dónde vive? ¿Sabían ustedes, hermanos, que aquí tenemos en medio nuestro personas que viven aquí cerquita? Caminan 2 pasos y llegan a su casa. Me refiero a los dueños de casa, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que tenemos hermanos que viven aquí al lado, pegaditos? ¿Verdad? Y ahí al otro lado, y ahí al otro lado, y ahí al otro lado. ¿Y sabían ustedes que tenemos hermanos acá que vienen de la ciudad de San Lorenzo? ¿Sabían ustedes que tenemos hermanos que vienen del barrio Herrera, allá alrededor de la municipalidad de la capital? ¿Sabían que tenemos hermanos que vienen de la ciudad de Pacaraí, ahora cerca del peaje, ¿verdad? Se mudaron, no más cerca, en esta semana se mudaron más lejos, me dijo el hermano Miguel, ¿verdad? Está ahí en el peaje mismo, en Upacaray. Y hoy nos visita el hermano, ¿verdad? Que está viniendo desde Mariano Roque Alonso. Gloria sea al Señor, hermanos. De Capiatá, allá están mis hermanas que vienen de San Lorenzo, del barrio San Miguel. De Fernando de la Mora, allá está nuestra hermana que viene de la ciudad de Luque. Imagínense, ahí en la entrada mismo de la ciudad de Luque, gloria a Dios. ¿Verá? Los de Lambaré, aquí están los hermanos de Lambaré, perdón. Los hermanos de Lambaré, perdón David, perdón Diana. Pero ahora se mudaron acá cerca. Tenemos nuestra hermana que está viniendo del barrio, ¿cuál es el barrio allá? Lilio, avenida Lilio y Denis Roa, ¿verdad? Cerca del viaducto de Santa Teresa, allá al cementerio del Este, ubican cerca del aeropuerto, camino al aeropuerto, ¿verdad? Gloria a Dios también, hermano. Ahora en los versículos 44 al 47 que hemos visto, verá donde se nota la comunión de la iglesia. En estos versículos lo que debemos de entender tú y yo es que nadie se aferraba a sus pertenencias, hermanos. Sino que si era necesario suplir la necesidad de la persona, del hermano, ellos estaban dispuestos a vender lo que tenían. Me refiero al pasaje de 44 al 47 que acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, miren lo que ellos decían, estos hermanos de la iglesia del primer siglo. Los bienes son para remediar los males. ¿Sí o no, hermanos? Los bienes son para remediar los males. Guárdate, por favor, esto. Escribe ahí en tu agenda. Veo que algunos están tomando nota. Gracias al Señor por eso. Ellos decían entonces que los bienes que ellos tenían está a disposición de la iglesia fiel de Cristo cuando ésta tiene una necesidad. Este era lo que producía, hermano, la comunión, la coinonía. Ellos decían, mis bienes están disponibles cuando el hermano está en problemas, cuando tiene carencia, cuando tiene hambre, cuando tiene desnudez o cuando hay una enfermedad. A esto es lo que se refiere este texto 44 al 47, que vamos a desarrollar más adelante todavía, ¿verdad? Nadie decía, hermanos, aquí en este texto, esto es mío,
yo lo compré con mi salario. Nadie decía esto, hermano. Sino que decían, esto es del que lo necesita. ¿Llegaremos algún día nosotros a este nivel, hermanos? Esto que tengo es del que lo necesita. Esto es lo que ellos decían. Con los bienes que yo tengo, decía un hermano, ¿verdad? Ahí en ese momento, se puede suplir la necesidad de mi hermano. Entonces Dios estaba supliendo a aquel que tenía necesidad por medio de este que aquí estaba dando. Así suple Dios las necesidades de los suyos siempre, hermanos. Ahora, pregunto, ¿debería ser un problema para la iglesia actual, año 2014, vivir así? ¿Sí o no, hermanos? No debería ser problema vivir de esta manera como vivieron los primeros cristianos, hermanos. La iglesia del primer siglo compartían sus provisiones, sus bienes, sin egoísmo. La palabra del Señor dice: les ruego por el nombre del Señor Jesús que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Otro pasaje dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podrán vivir dos juntos si no están de acuerdo? Amós 3:3 dice eso. Otro pasaje dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Hermanos, donde no hay comunión, uno vive para sí mismo, egoístamente. Donde no hay comunión, las personas viven para sí mismos, egoístamente. Pero donde hay comunión, donde hay koinonía, donde hay compañerismo, uno vive para Dios en primer lugar y segundo, para los demás. Pregunto, ¿tienes las mismas inclinaciones que tenías antes de venir a Cristo, antes de ser transformado por el Evangelio? ¿Tienes las mismas inclinaciones? Espero que no, hermanos. Porque si tienes las mismas inclinaciones que tenías antes de venir a Cristo, antes que el Espíritu Santo transforme tu vida, entonces allí hay un grave problema. Un incrédulo mantiene sus inclinaciones. ¿Entienden, hermanos? Un creyente no puede tener comunión con un incrédulo. No puede haber compañerismo entre un creyente y un incrédulo. No pueden tener koinonía. Los incrédulos están inclinados hacia la injusticia, hacia la desobediencia. Siempre ese es el camino que siguen los incrédulos. Pero los creyentes aprueban lo que es de Dios, lo que es justo, lo que a Dios le agrada. Los incrédulos tienen religiosidad
el incrédulo, religiosidad, por medio del cual no es que buscan a Dios, sino que huyen de Dios detrás de esa religiosidad. Y los creyentes, los cristianos, buscan de Dios, tienen hambre de su palabra. Los incrédulos son inclinados al egoísmo y los cristianos, los creyentes son, ¿verdad?, inclinados a la generosidad. Los incrédulos viven en la oscuridad, los cristianos vivimos en la luz. ¿Qué comunión puede haber así, verdad? Ahora, ciertamente tú y yo hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, no es que no debe haber comunión, es que no puede haberla, hermanos, entre un incrédulo y un creyente, ¿verdad? No puede ser así. Por eso, alguien que es cristiano no puede insistir, ¿verdad?, en comenzar una relación y menos todavía unir su vida a una persona que no es creyente. Amén, hermanos. No hay comunión, no hay comunión entre los que aman a Dios y los que aman al pecado. Si tenemos una misma fe, necesariamente esa fe tiene que producir unidad, comunión, koinonía, compañerismo. Tener y disfrutar esta comunión es asunto de disposición nuestra. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Tú tienes que disponerte a tener comunión. Tú tienes que disponerte a apreciar lo que es la comunión, la koinonía, el compañerismo. Tú tienes que disponerte a considerar lo que la palabra de Dios te está mandando. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno, escuchen bien, lean bien también. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es congregarnos el domingo los hermanos juntos en armonía, dice acá. Habitar, dice. ¿Qué es bueno y delicioso, hermanos? Habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar quiere decir vivir completamente, vivir la vida completamente. Vivir la vida juntos en armonía. ¿Y qué ocurre cuando esto es realidad? Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna, hermanos? Donde hay comunión, donde hay koinonía, donde hay compañerismo, donde hay armonía, ¿verdad? Allí envía Dios bendición y vida eterna. Ahora, si Dios nos permite ver la necesidad de un hermano, no es porque sí nomás, sino es para que le ayudemos. Ellos, por ejemplo, decían acá, los hermanos de la iglesia del primer siglo, esto puede saciar la necesidad de alguien en la iglesia. Puede aliviar la enfermedad de alguien en la iglesia. Esto que yo tengo puede calmar el dolor de alguien en la iglesia. Ahora, ¿había pobres allá en la iglesia del primer siglo? ¿Qué creen ustedes? Sí los había, hermanos.
había pobres y muchos también. Pero allí entre ellos mismos desactivaban el problema de la escasez. Surgía una necesidad, brotaba aquí una necesidad y la iglesia con un golpe de un 50 denarios estaba solucionando el problema. Surgían las necesidades en el pueblo, en la iglesia, y aquello era como una reacción inmediata entre todos ellos. Reacción inmediata cuando había una necesidad. Por acá de repente salía una persona enferma que no tenía recursos para ir al médico y comprar medicamentos. Entonces, ¡pum! Hay un martillazo de la iglesia con un 200 denarios para que esa familia solucione ese problema. Alguien no tenía que comer en el día de hoy y la iglesia, ¡bum!, un martillazo allí con 20 denarios o 30 denarios para suplir la necesidad de alimento de ese día. Estos hermanos de la iglesia del primer siglo sí que sabían desactivar dificultades, hermanos. Por la gracia de Dios, y esto no es para vanagloriarnos, hermanos, repito, por la gracia de Dios, nuestra congregación da a veces, ¡pum!, martillazos de 100,000 guaraníes a las familias que pasan por necesidades, ayudándolos de esta manera para su atención médica o para comprar medicamentos a aquel que no está teniendo. O también muchas veces, ¿verdad?, por la gracia de Dios, nuestra congregación ha llevado provistas, ¿verdad?, para varios días, alimentos para varios días, supliendo de esta manera las necesidades básicas en alguna familia, ¿verdad?, que es el alimento. Otras veces, ¿verdad?, con lotes de ropas, con lotes de calzados al que no tiene. Y por la gracia de Dios eso la iglesia está haciendo en este lugar. Ahora quizás algunos estarán pensando, ahorita el pastor va a empezar a pedir plata. Pero están equivocados. No les voy a pedir dinero a nadie. No voy a hacer eso, hermanos. Dios es el que se los está pidiendo a cada uno de ustedes por medio de las Escrituras, para que tú tengas esta disposición generosa de dar para con los demás hermanos tuyos. Amén, hermanos. Esta forma, esta manera, sí es una manera de desactivar la miseria y la pobreza en la iglesia fiel de Cristo, hermanos. La miseria y la pobreza no se desactivan con proclamas ni con promesas triunfalistas de bocas flojas que se creen poderosos y religiosos, sino se desactivan con acciones. Amén, hermanos. Así debe ser entre nosotros. Así es por la gracia de Dios y así seguirá siendo, hermanos, con la ayuda de Dios. Amén. El Señor lo ha determinado que sea de esta manera, no yo. El Señor dice en su palabra, ayudándonos de esta forma, con actitudes generosas, que a la verdad no tienen que ser solo cosas del pasado o de la iglesia del primer siglo. Cuando Dios nos da, no nos da solamente para nosotros. Cuando Dios te da más, Él te está añadiendo. Y no es para que atesores y para que digas, oh, cuán grande
soy, ¿verdad? Derribaré mis graneros y los construiré más grandes todavía, y me sentaré en mi nuevo sillón a descansar plácidamente, tranquilamente. Cuando no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que Dios nos dio, hermanos, debe ser para saciar la necesidad de los demás. En este caso, primerito tu primer anillo, tu familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros para saciar la necesidad del otro? Por ahí alguno me está diciendo, no, pastor, mi sueldo de 1.800.000, ¿cuánto? 1.865.000 guaraníes es mío, yo me lo gané. Pero hermanos, todo lo que Dios nos da, como dije, debe ser para saciar la necesidad del otro. Todo lo que Dios nos da. Y no estoy hablando solamente de tu sueldo, ni de tus bienes materiales que tienes en la casa. Estoy hablando de tus dones. Estoy hablando de los talentos que Dios te ha dado a ti. De las capacidades. ¿Sabes arreglar un foco, cambiar un foco? ¿Cuántos hermanos necesitan que se le cambie un fluorescente o un foco? A ver, levanten la mano. ¿Alguien que sabe cambiar un foco? Por favor, vean ahí la mano levantada. Y en algún momento pasa a su casa allí. Hermano, permiso, vengo a cambiarte el foco, ¿verdad? Dios te dio bienes, pues es para compartir. Te dio un zapato, algunos tienen 10 zapatos, ¿verdad? Pues con 2 es suficiente de repente. El resto dale a aquellos que no tienen. Tienes ropa suficiente en el ropero. Quiero que esta noche te vayas a tu ropero, ¿ok? Que ya no se puede malo cerrar, ¿verdad? ¿Por qué no se puede cerrar? Porque hay abundancia de cosas ahí adentro, ¿verdad? Entonces, empieza a quitar lo que allí tienes, deja solamente lo que vas a usar y el resto empieza a dar a tus hermanos, ¿verdad? Dios te dio tiempo. ¿Quiénes tienen tiempo? A ver, levanten la mano los que tienen tiempo. Todos tenemos tiempo, hermano, ¿eh? Entonces dedica de repente a visitarle a alguien, ¿verdad? A compartir con alguien. Dios te dio, ¿verdad? La capacidad de ser un profesional en un área específica y ahí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Presta tus servicios a la iglesia. En medio nuestro tenemos, por la gracia de Dios, personas que son profesionales, albañiles, electricistas, plomeros, ¿verdad? Herreros, odontólogos, médicos, abogados, amas de casa. Gloria a Dios por las amas de casa, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, es para compartir, es para ayudar, para bendecir, para alimentar, para sanar a alguien. Amén, hermanos. 2 Corintios 9, vamos corriendo rápido. 2 Corintios 9, 8 al 13, dice así la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla, esto es Dios, al que siembra y pan al que come, está hablando de Dios,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Liberalidad significa generosidad, desprendimiento, capacidad de darles a otros. Liberalidad significa dar con libertad, dar con gozo. Amén, hermanos. Y esto produce por medio de nosotros, como dice acá la Biblia, acabamos de leer, acción de gracias a Dios de aquellos que reciben su provisión a través de tu generosidad y a través de tu liberalidad. Cuando Dios me da más, cuando Dios nos da más a cada uno de nosotros, es porque nos lo va a demandar. Y entonces tenemos que darlo. Y dando, Él nos bendice más todavía. Él nos da más, nos provee más, nos multiplica. Eso es lo que está diciendo este versículo que acabamos de leer. ¿Para qué Él nos da más a medida que damos? Para volver a dar más otra vez, hermanos. Este es un círculo no vicioso. Cuidado. Virtuoso, hermanos. Esto es un círculo virtuoso. Esto es comunión. Ahora, cuidado, está la otra cara de la moneda. La moneda tiene dos caras, ¿verdad? Yo estoy hablando hasta ahora de una cara nomás. Cuidado con la otra cara. Esta comunión, hermanos, escuchen, no describe a una comunidad donde se alienta a la pereza, o se sostuviera a hermanos que son improductivos, o sea, que no quieren trabajar. No estamos hablando de eso cuando hablamos de comunión y de dar con liberalidad o con generosidad todo lo que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera Timoteo 5:8. O sea que, si alguien, ¿verdad?, no provee para los de su casa, para su familia, ¿verdad?, no podemos decir que el tal es del Señor. O sea, estoy hablando de alguien que no quiere trabajar. Por favor, me explico bien, ¿verdad? De alguien que no quiere trabajar, pero que debe trabajar, ¿verdad?, para proveer a su familia. Entonces, hay muchos que por ahí dicen, ¿verdad?, no, la iglesia me va a sostener, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Otros pueden decir, ahí falta amor. Cuando de repente no queremos ayudar a alguien que es improductivo, ¿verdad? Pero no es que falta amor. Claro que hay comunión, hermanos, pero esta comunión es, ¿verdad?, basado en un amor adulto, ¿verdad?, en un amor responsable, en un amor equilibrado. Amor, queridos hermanos, no es resolverle todo a todos.
repito, amor no es resolverle todo a todos, sino es ayudarle, presten atención, cuando él haya puesto todo su empeño, la persona puso todo de sí, ¿verdad?, en hacer lo que le corresponde, y aún así, por causa de las circunstancias, lo llevan a uno a la imposibilidad, a la carencia, a no poder suplir algo urgente para su familia o para su persona o para los que debe sostener. Ayudarle al que está procurando. A eso se refiere, hermanos. Esta comunión que estamos hablando no permite criar a bebés espirituales. La comunión que estamos hablando hasta ahora no permite criar a bebés espirituales, a bebitos permanentes, sino que la comunión, hermanos, es para ayudarnos a crecer juntos, a madurar juntos. Amén, hermanos. Y aquí es donde necesitamos ser sinceros unos con otros. Para algunos de nosotros, por causa de que nuestro carácter todavía está siendo tratado, esta disposición de tener comunión unos con otros todavía es un reto. ¿Verdad que es difícil, hermanos, estar en comunión? Muy difíciles. Y esto, ¿verdad?, es porque justamente el Espíritu Santo está tratando con nuestro carácter. Y hasta que no trate todo en esa área, no va a poder ser posible. Entonces, tengan en cuenta que la iglesia es un cuerpo en Cristo. Es un cuerpo que fue creado para compañerismo, hermanos. La intención nunca fue que la iglesia fuera solamente un edificio o un lugar donde las personas solitarias vienen, entran, escuchan y otra vez salen y se van solas. La iglesia es un lugar de comunión, queridos hermanos. Pregunto yo en esta tarde, ¿cuántos de verdad entran en este lugar a través de esa puerta, escuchan y salen tan solos como llegaron? Pregunto. ¿Están entendiendo mi pregunta? Alguno tal vez está diciendo, esa es exactamente, pastor, mi condición. Llega solo o sola, escucha la enseñanza y se va sola o solo. Hermanos, todos nosotros necesitamos interesarnos más en los demás. Por otro lado, también algunos ciertamente llegan solos, pero tampoco se abren para convivir con los demás. Se cierran ahí, ¿verdad? Pero muchos de los que estamos aquí, que somos de la casa, también tenemos que revisarnos, queridos hermanos, y ver si estamos ocupándonos de todos, porque ese es el llamado de Dios. Pregunto, ¿hay alguna persona que viene solo a la reunión? Solo. ¿Hay alguna persona que viene solo? Pero viene con su hija, ¿verdad? ¿Quién viene solo acá? Sola, que levante la mano. Muy bien, que no le acompaña papá, mamá, esposa, esposo o hijos. ¿Quién viene solo, solito? Levanten la mano, por favor. No tengan vergüenza. Muy bien. Levanten la mano. El que viene solo, muy bien. Muy bien. Habitualmente vienen solos, ¿verdad que sí? Habitualmente. Yo quiero pedirles a los que alzaron su mano y los que vienen solos. Ahí está Grecia también. Pónganse de pie, por favor.
Pónganse de pie. Los que vienen solos, pónganse de pie. Los que vienen solos, que no los acompaña padres, hijos o cónyuges, ¿verdad? ¿Los ven, hermanos? Pregunto. ¿Le conocen? Miren a los que están de pie. ¿Los conocen? ¿Saben cómo se llama? Entonces no los conocen. Mírenlos bien, ¿verdad? Hermanos, ocupémonos en nuestros hermanos. Ahí ustedes los están viendo, ¿verdad? ¿Quién es el hermano que está viniendo por primera vez? ¿De dónde viene? ¿Cómo es su vida? Pregúntenle, ¿verdad? Necesitamos conocernos. Tomen asiento, gracias. Solo así podremos saber, queridos hermanos, si tienen alguna necesidad, preguntándole. Hermanos, tenemos que interesarnos unos en los otros, ver la necesidad que tiene mi hermano, ¿verdad? Lo que fuera, de enseñanza, de consejo, de salud, económica, problemas familiares en su entorno, ¿verdad? Para orar por ellos. Filipenses 2, 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Amén, hermanos. Dios puso en el corazón humano el deseo de conocer y ser conocido, de amar y ser amado, de escuchar y ser escuchado. Y la iglesia es un grupo de vidas. Vidas que han sido o hemos sido unidas por Cristo. No solo es un grupo de gentes que tenemos preferencias y gustos semejantes. Si eso fuera así, esto sería un club. Pero no somos un club, sino somos un grupo de vidas afirmadas por la fe que tenemos en Cristo. Además, la iglesia es una familia, queridos hermanos. Somos todos hermanos. Somos hijos de Dios. Gente que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito Dios. Y tenemos en común unión un Padre. Amén, hermanos. La comunión de la que estamos hablando esta tarde incluye muchas cosas. Amarnos unos a otros, escuchar a los que tienen dolencias, sinsabores y preocupaciones, preguntar por las necesidades del otro, el estado de salud y la de sus familias. Comunión es orar por los que tienen necesidades. Y comunión es ser sinceros, hermanos. Por favor, ser sinceros. Decir la verdad. Amén. Cuando alguien va y te visita y te pregunta, habla la verdad, hermanos. Si alguno está enfermo, ya sea en su casa o en el hospital, vaya y visítelo. Amén. Si alguno está enfermo, vaya y visítelo. No conformarnos nada más con venir los domingos, cantar y sentarnos a escuchar la enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjate una cosa,
vos estás haciendo todo esto, venir, sentarte, cantar y escuchar la enseñanza cada domingo al lado de alguien que quizás no conoces. Y bien valdría la pena hacer el esfuerzo de conocer a partir de hoy. Amén. Si tan solo nos propusiéramos, hermanos, a partir de hoy, no dejar una o dos sillas vacías en la misma hilera en el que está sentado el hermano y nosotros. ¿Ok? Si tan solo nos propusiéramos no dejar una o dos sillas vacías en la misma hilera que estamos, ¿verdad? Si al menos tuviéramos la disposición para entender de que ese que está sentado, ¿verdad?, allí en la silla es en la misma fila, no es otro, ni es de otros, sino es mi hermano, es de mi familia, es de los míos, ¿verdad? Si tan solo reconociéramos que el que está sentado allá al otro lado tuyo es de tu propia familia, eso sería ya un avance, hermanos. Yo, por ejemplo, me fijo en los colectivos, ¿verdad? En los colectivos hay dos hileras de asiento, ¿verdad? Y generalmente las personas se sientan de a uno, ¿se fijaron? Y queremos sentarnos de a uno, ¿verdad? En el colectivo. Todo el mundo quiere ir solo. Total, no le conoce a nadie. Entonces quiere sentarse solo, ¿verdad? Y si está alguien sentado ya ahí, si es posible, va a ir separado nomás allá en el fondo para no sentarse, ¿verdad? O si es el caso, eliges junto a quién te vas a sentar. Uy, no me voy a sentar, ahí está un gordo, no me voy a sentar a la vez. O es muy fea esa señora, no me voy a sentar a la vez. Prefiero nomás irme parado. Y ahí te vas, te atajas arriba, ¿verdad? Lo triste, queridos hermanos, es que en la iglesia hagamos lo mismo. De elegir al lado de quién vamos a sentarnos. Eso es triste. Amén, hermanos. Esto, hermanos, no es un colectivo para sentarnos de a uno o eligiendo a dónde vamos a sentarnos. Venimos y nos sentamos al lado del hermano o de la hermana. Es tu hermano, es tu hermana, ¿verdad? Es necesario que nos sentemos al lado de nuestro hermano, de nuestra hermana, ¿verdad? Y a veces, en algunos casos, el que está sentado allí no son de nuestra fe, ¿verdad? Pero está aquí sentado en esa silla porque tiene una necesidad de conocer al Señor. Y Dios lo envió aquí, a este lugar, para que oiga la palabra y para que abra su corazón y para que tú no lo rehuyas. Amén, hermanos. Ahora me gustaría hacer un ejercicio en esta tarde, ¿verdad? Vamos a levantarnos, los que están hacia atrás, y vengan y ocupen todas las sillas que están aquí adelante. Por favor. Levántense, vengan, júntense. Vamos a juntarnos, ni una silla vacía vamos a dejar. Aquí, por favor, María Inés, aquí. Otros, hermano, por favor, allí en la silla. Aquí hay una silla, acá, hermano. Ahí ya. Gracias. Esa persona, mi hermano, que tienes a tu lado, es tu hermano. Ahora te pregunto, ¿sabes cómo se llama el que está sentado a tu lado? Si no sabes cómo se llama, pregúntale cómo se llama. Vamos,
Pregúntale cómo se llama, ¿verdad? Allí ustedes ya se preguntaron cómo se llaman. ¿Ya se preguntaron cómo se llaman? ¿Ok? ¿Ya cada uno de ustedes sabe cómo se llama el que está a su lado? ¿Alguien no sabe el nombre del que está a su lado ahora sentado? ¿Alguien no sabe? Todos sabemos el nombre de la persona que está sentada a nuestro lado. Ok. Hermanos, esto que estamos haciendo ahora, este ejercicio, tiene que ser una predisposición permanente de ahora en más. No solamente producto de este ejercicio que estamos haciendo hoy y porque hoy yo estoy hablando de este tema de la comunión. Amén, hermanos. Tiene que ser nuestra forma de vivir como iglesia fiel de Cristo. Ocuparnos en ella, en conocer al hermano, en hablar con el hermano, pero no en hora del culto. Eso se hace viniendo antes de las 6 de la tarde o después de terminar el culto, ¿verdad? Pero en hora del culto no se habla, ¿no? La comunión, hermanos, no se puede producir artificialmente, sino entendiendo quién somos y quién es la persona que está sentado a nuestro lado y estar dispuesto a vivir esta comunión, entonces será posible. De otra manera, no será posible. Dios mío, hermanos. ¿Qué hago? Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos aprendieron esto de Dios. Pregunto, ¿has aprendido de Dios la comunión? Amén. Si es así, tienen que disponerse a vivirlo. Estamos llamados a esta comunión, hermanos, y todo el Nuevo Testamento habla principios para vivir en comunión. Somos llamados, verá, a estar juntos, a compartir. La comunión unos con otros en la Biblia no es una opción. Sin comunión unos con otros no podemos hablar que realmente hemos nacido de nuevo, o que andamos en la verdad, o que andamos en la luz, o que andamos en Cristo. Sin la comunión no existe nada de estas cosas. Primera de Juan 1, 6 y 7. Ahí rápidamente. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si realmente andamos en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Anoten, por favor, los que tienen, ya no hay tiempo para leer. Santiago 5, 14 al 16, y lean por favor en sus casas. Santiago 5, 14 y 16. Mateo 5, 23 y 24. Colosenses 3, 12 y 13. Gálatas 6, 2. Romanos 14, 1. Mateo 5, 40 y 41. Y hermanos, concluyendo, comunión unos con otros es animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros
y que nuestras palabras bendigan al que está al lado nuestro. Eso es comunión. Y esta comunión que estamos hablando esta tarde, unos con otros, tiene que ser todos los días, no solamente el domingo. Amén, hermanos. Por esta comunión, escuchen, aquellos que eran perseguidos y llevados a las bestias hambrientas, aquellos cristianos del primer siglo que fueron perseguidos y matados, ¿verdad? O que eran llevados para ser puestos encendidos como antorcha humana para alumbrar los jardines de Nerón en Roma, aquellos cristianos, por esa comunión, mediante esa comunión, ellos se alentaban unos a otros, yéndose a estos lugares donde van a ser muertos, y ellos con la esperanza que tenían una promesa en común. ¿Saben ustedes cómo se alentaban estos hermanos que iban a la muerte, a ser quemados como antorcha o para ser tirados a las bestias? Ellos decían: apenas un momento más y estaremos en la presencia de nuestro Señor. Gloria a Dios, queridos hermanos, y que nosotros también nos alentemos con estas palabras. ¿Ves hasta qué punto tiene efectos la comunión unos con otros, queridos hermanos? Es notable, los que son perseguidos tienen comunión de por sí solos, y ellos no necesitan que se les enseñe o se les predique acerca de la comunión. ¿Por qué? Porque ellos mismos están en comunión. Cuando nuestra fe es atacada y surge naturalmente esta comunión, pero a nosotros, hermanos, que estamos a veces muy cómodos, a veces estamos muy mimados, a veces somos tímidos, a veces somos arrogantes, a veces distraídos, ñembotabú, a veces somos indiferentes o no somos sinceros unos con otros. A nosotros se nos tiene que alertar, a nosotros se nos tiene que exhortar: hermano, salúdense unos a otros. Hermanos, siéntense juntos. Pregunta a tu hermano su nombre, pregunta cuál es la necesidad y ora por ellos. A nosotros que estamos bien, que no tenemos ninguna persecución, hermanos, se nos tiene que empujar a hacer estas cosas, y no puede ser esto, hermanos, en la iglesia de Cristo. Amén. A partir de hoy, todos debemos de cambiar, hermanos. Amén. Nuestra congregación, por la gracia de Dios, camina hacia oportunidades de ministrar y servir a los hermanos. Y esto todavía nos va a unir mucho mejor. No habrá comunión si no estamos dispuestos. En la oración, en la reunión de oración que la iglesia realiza los miércoles en la noche, vemos la necesidad del pueblo. Muchos de nosotros padecemos. Aunque usted no lo crea, hay familias que están congregándose aquí que tienen problemas graves con sus hijos en diferentes índoles y áreas. Problemas con su cónyuge, problemas económicos, enfermedades. Y hermanos, nosotros no sabemos y no estamos orando por ello. Y por eso es que necesitamos estar en comunión, participar, preguntar, compartir con la iglesia. Hermana, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo orar por ti con algún motivo? Y la iglesia toda estaremos en comunión. El próximo domingo hablamos del cuarto, que es que perseveraban en las oraciones. Visitémonos, queridos hermanos, y más todavía si sabemos que alguien está enfermo. Dios quiere la comunión primero con Él y después con los hermanos, con los demás. No seamos indiferentes, no seamos lejanos.
Ocupémonos en conocer a cada uno de nuestros hermanos, saber de sus familias, saber de sus hijos, saber de sus trabajos y orar por cada uno de ellos. Demos gracias en esta noche, hermanos, que tenemos en común unión un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pónganse de pie, por favor. Dice Primera de Juan 1:3, y aquí concluyo. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Iglesia, estamos llamados a ocuparnos con amor de los unos con los otros. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta paciencia. Señor, siempre hemos tenido esta palabra como un mandamiento tuyo. Y pedimos perdón por haberlo ignorado, Señor. Y gracias porque tú hablas a la iglesia por medio de tu palabra. Y es tu Espíritu Santo, oh Dios, quien me convence de pecado. Y hoy, Señor, reconocemos delante de ti que hemos pecado, Padre. Hemos pecado, Señor, en todo esto que hoy hemos hablado, Señor. Reconocemos nuestra indignidad. Y a partir de hoy, Señor, queremos que con la ayuda de tu Espíritu Santo, tú nos des, Señor, esta capacidad de ir y hablar, compartir, preguntar por mi hermano, por mi hermana. Saber la necesidad que está teniendo. Y si alguien en este lugar viene solo o viene sola y así otra vez se va, perdónanos, Padre, porque, Señor, no hemos puesto en práctica esta comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, a interceder todos los días en nuestros devocionales por cada uno de nosotros. Y que oremos, Señor, específicamente por las necesidades de la iglesia, de tu pueblo, Señor. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que han hecho el esfuerzo de venir desde lugares distantes. Suple, Padre, las necesidades de cada uno de ellos. Y que, oh Dios, tu gracia, Señor, los llene en esta semana que se inicia. Dales fuerza, Señor, para enfrentar las dificultades que vendrán en estos días. Y en el nombre de Jesús, toda gloria y honra es para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.